El martes de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 1, 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Y qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Después de que Jesús invitó a algunos de sus amigos a seguirlo, ahora Marcos nos describe cómo Jesús solía transcurrir un día de sábado en tiempos de su vida pública. Recuerden que el sábado es el día religioso del pueblo de Israel, y ese día no se trabaja ni se realiza actividad alguna que no sea alabar a Dios. En el relato de hoy, Marcos nos invita a meditar en lo que hacía Jesús en las mañanas del sábado, y como veremos se dedicaba principalmente a dos actividades. Primero, a la enseñanza. Jesús se pasaba la mañana entera enseñando acerca del reinado de Dios. Y segundo, a los exorcismos. Jesús también luchaba contra el mal. Se le oponía a fin de liberar a la gente atrapada por él. En esta ocasión Marcos nos describe un sábado de Jesús en el pueblito de Cafarnaúm. Y el relato nos cuenta que Jesús pasó toda la mañana en la sinagoga de Cafarnaúm. Recuerden que en la sinagoga principalmente se lee y se estudian las escrituras judías, es decir, nuestro Antiguo Testamento. Y el pueblo entero acude para aprender y compartir. Bueno, pues lo primero que Marcos quiere que sepamos es que Jesús enseñaba. Esa fue su tarea principal y su lugar preferido para hacerlo fue la sinagoga. Y la razón es que los sábados en la sinagoga se encontraba con todo el pueblo. Y así es como empieza el relato de hoy. Cuando llegó el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente. Sabemos por Lucas que era costumbre de Jesús leer y comentar la palabra. Probablemente era uno de los pocos en el pueblo que sabía leer, pues en ese tiempo la mayoría de la gente era analfabeta. Pero además conocía muy bien la ley de Moisés y los demás escritos judíos. Los había estudiado y sin duda los había orado y meditado en profundidad, y en ellos había ido descubriendo los deseos e intenciones de vida que el Padre tiene para nosotros. Y el pueblo escuchaba con atención las explicaciones y enseñanzas del Señor. Al terminar, Marcos nos dice que todos quedaban asombrados de su doctrina. Jesús debió explicar las Escrituras con un sentido nuevo, deslumbrante, extraordinario. Y de manera muy pedagógica y con parábolas y ejemplos aplicados a la vida real, Jesús los hace entender que lo que nos propone la Escritura no es una carga que hay que cumplir, sino un modo de relacionarse con Dios y de vivir que nos hace felices. En sus enseñanzas Jesús los debe haber llevado a descubrir esa lógica interna que tiene la Escritura y que se nos revela cuando entendemos que se trata de la palabra de Dios, de un Dios que nos quiere sin medida y que solo busca y desea nuestro bien. Pero además, el texto dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Y uno tiene autoridad cuando es consecuente. Es decir, cuando hace lo que dice y practica lo que enseña. Los del pueblo de Cafarnaúm conocían bastante bien a Jesús. Lo habían visto actuar y comportarse. Es decir, habían visto su modo de proceder. Y por tanto ahora, al escucharlo enseñar, reconocen su consecuencia y reconocen que enseña con autoridad. Más aún, afirman que no enseña como los escribas, como los maestros de la ley, pues esos maestros también estudiaban las Escrituras y se especializaban en su interpretación. Más aún, probablemente se sabían la Biblia de memoria. Pero eso no sirve para nada si no se vive lo que se predica. Y parece que así eran los escribas. Decían y enseñaban una cosa, pero hacían y vivían de otra manera.
El pueblo se da cuenta de eso y no les hace caso. Y lo segundo que Marcos quiere que sepamos es que Jesús exorcizaba. Exorcizar significa liberar a la gente del mal, protegerla, derrotar al enemigo que nos engaña y nos atrapa. Dice Marcos que en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo. Se trató de una ocasión propicia para que Jesús ponga en práctica lo que estaba enseñando y demostrar que el bien siempre vence al mal. Y también para enseñarnos que aunque el mal aparezca fuerte, atractivo y poderoso, si queremos ganar siempre, hay que elegir el bien. Si se fijan, toda esta escena está llena de violencia. Es la violencia del mal. En este caso se trató de un hombre con un espíritu inmundo, es decir, alguien envuelto en el mal, totalmente atado y maniatado por el pecado. Este hombre representa a esos señores del mundo que están convencidos que si caminan por la senda del mal, aprovechando y abusando, ganarán el mundo y lo podrán todo. Bueno, pues dice el texto que este hombre se puso a gritar. El mal siempre grita, desafía, amenaza, ladra, para amilanarnos, para aparecer fuerte. Pues el mal no quiere que haya luz. A las tinieblas no les gusta la luz. Las tinieblas más bien desaparecen ante la luz. Pero el mal además reconoce a Jesús. Sé quién eres tú, el Santo de Dios, le grita. El mal sabe que Jesús viene de Dios y lo llama el Santo de Dios. Y el mal sabe que Dios es mucho más que él y que siempre lo vencerá. Pero Jesús no solo enseña que hay que oponerse al mal, sino que hay que enfrentarlo. Y el texto nos dice que Jesús se enfrentó al mal, lo increpó y le dijo, cállate y sal de él. Toda la palabrería y los engaños del mal se silencian ante Dios. Ante él, al mal no le sirven sus gritos y queda en evidencia lo que verdaderamente es. Y entonces Jesús le dio una orden que el mal tuvo que obedecer. Es un exorcismo que lo obliga a irse. Es importante indicar que Jesús distingue al pecado del pecador. Distingue al hombre del mal que lo posee. Y que Dios siempre elige al hombre y va a buscar recuperarlo perdonando su pecado. Pero Marcos nos dice que el mal se resiste con violencia. No va a querer irse, no va a querer perder. Y agitándole violentamente, dice el texto, va a usar toda artimaña, mentiras y malas artes para seguir gozando de sus privilegios. Pero, finalmente, siempre es vencido, y dando un fuerte grito, salió de él. Y entonces todos quedaron pasmados, boquiabiertos, asombrados. Todos en la sinagoga habían sido testigos en vivo y en directo de cómo el mal no pudo contra el bien. Y se preguntaban unos a otros, ¿y qué es esto? ¿Cómo es posible? No lo pueden creer. Hubo un desconcierto general y en el desconcierto se preguntaron acerca de lo sucedido. Tal vez pensaban que el mal no podía ser derrotado, pero Dios siempre lo hace. Y entonces ellos mismos dicen que es una doctrina nueva expuesta con autoridad. En efecto, se trata de una doctrina nueva en donde Jesús nos enseña que si hacemos que Dios sea el Señor de nuestras vidas, siempre venceremos al mal. En resumen, Jesús manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Porque fue tan íntegro, tan intachable, tan consecuente, que el mal no pudo con él y se rindió. Muy pronto, dice Marcos, su fama se extendió por todas partes. El resultado fue que Jesús se hizo famoso, conocido, connotado, pero con una fama que nunca buscó y que nunca quiso. Todo lo que hizo fue hacer la voluntad de su Padre. A manera de conclusión, y a la luz de lo que hizo Jesús en la sinagoga, los invito a preguntarnos, ¿y nosotros qué debemos hacer? Primero, considerar la urgencia de dar a conocer el mensaje del Señor. A diferencia de lo que hacen muchos diarios anunciadores de catástrofes, tenemos que anunciar la buena noticia del triunfo del bien sobre el mal. Ese es nuestro deber. Y segundo, considerar la necesidad de oponernos claramente al mal
en todas sus formas, sabiendo que mientras más consecuentes seamos, con más facilidad ganaremos. Pidámosle pues a Jesús que nos dé su gracia, para conocerlo más, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.